Bueno, incidentalmente os diré que recordaréis que esta mañana dije, en los fetos no hay colonización. Aquí se acaba de defender que sí la hay. No voy a entrar en la polémica porque, bueno, ya no es hora y tal. Pero, bueno, merecería una vuelta ese tema. Bien, el último tema que me encargaron de que hablara era de la aplicación de probióticos en ginecología. De tal manera que, como siempre, voy a empezar haciéndoos el esquema de la charla. En primer lugar, voy a intentar hablar un poquito de la vagina y de su microbiota. Después veremos por qué esa microbiota es beneficiosa, qué problemas se asocian a la alteración, dado que es beneficiosa, pues evidentemente si se altera, algún problema habrá. Y lo último pues sería cómo podríamos revertir los problemas que se asocian a la alteración de la microbiota vaginal. Muy bien, la vagina, todo el mundo sabe lo que es una cavidad que está destinada a alojar el pene durante el coito y que también es el conducto a través del cual el niño nace cuando el parto pues, es natural, digamos. Por lo tanto, la función primordial de la vagina viene, fisiológicamente hablando, viene determinada durante el periodo fértil de la vida. De tal manera que en ese periodo lo que la va a caracterizar es la presencia de una capa mucosa muy gruesa, que puede tener hasta 40 capas de células que van aplanándose progresivamente y al final acaban descamando. Esta sería una célula descamada de esa mucosa. Pues bien, durante este periodo fértil de la vida, resulta que, y como ya os expliqué antes, cómo se producía la colonización, pues esa parte me la salto, pues resulta que la microbiota vaginal va a estar absolutamente dominada por la presencia de algunos lactobacilos. Hay más de 200 especies de lactobacilos, sin embargo no encontramos más de media docena en vagina, por lo tanto hay una especialización muy clara de determinadas especies que os pongo aquí. El tamaño de la letra quiere indicar la frecuencia y abundancia de los lactobacilos que encontramos. En primer lugar está Crispatus, después Iners, Jenseni, Gasseri y Vaginalis. No entendáis con esto que todas estáis colonizadas por los 5. Lo habitual es que estéis colonizadas por una o a lo sumo 2 de estos lactobacilos. Pero claro, la vagina es una cavidad que está abierta al exterior. Y no solamente está abierta al exterior, es una cavidad en la cual, si hay suerte, de vez en cuando se introducen objetos contaminados y por lo tanto esos objetos contaminados contribuyen a la diversidad microbiana de la cavidad vaginal. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que aparte de los lactobacilos, siempre encontramos algunos organismos más. En primer lugar, organismos entéricos. Acordaos lo que comenté de la proximidad de agujeros, de la posibilidad de contaminación sencilla. Aquí hay que reconocerles a las abuelas aquello que seguramente os decían cuando erais pequeñas, que siempre se hay que limpiar de adelante a atrás y nunca de atrás a adelante, porque si te limpias de atrás a adelante, estás llevando microbiota entérica hacia el orificio vaginal. Fijaos, ellas no lo sabían, pero sí sabían cómo había que hacer las cosas. A lo que iba. Tenemos organismos entéricos, por supuesto, allí dentro. Tenemos también organismos de la piel, como Staphylococcus epidermidis, que viven en la región perineal. Y luego tenemos algunos otros organismos que son indígenas de la vagina, es decir, que siempre se encuentran allí de manera habitual, como puede ser Gardnerella o como pueden ser los streptococos del grupo B. Con esto me estoy refiriendo a Streptococcus agalactiae y, bueno, todo el problema que se asocia a los niños cuando nacen y la madre tiene Streptococcus agalactiae en su vagina. No voy a entrar en las técnicas que se utilizan para eliminar la posibilidad de infección del recién nacido, porque lo que sí voy a hacer es a comentaros una cosa muy importante respecto a los lactobacilos en general y a los lactobacilos vaginales en particular. Son bacterias que en nuestro contexto lo más importante es que son absolutamente no patógenas. Fijaos si serán no patógenas, que están oficialmente reconocidas como tales. Y vamos a ver primero por qué no lo son. No son patógenas porque son tontas. Vamos a ver si me entendéis. Una célula es tanto más lista cuanto más genes tiene, porque cuantos más genes haya, lógicamente, más cosas sabe hacer. Bueno, pues los lactobacilos tienen genomas muy pequeñitos. Tienen genomas de aproximadamente 2 megabases, mientras que, por ejemplo, Escherichia coli tiene genomas de 5 megabases, es decir, un 250% más.
Si ya pensamos en las bacterias verdaderamente complejas, como pueden ser los streptomyces, que tienen genomas de hasta 10 megabases, pues imaginaos. Entonces, ¿qué ocurre? Que como tienen muy poca información genética, no albergan factores de virulencia, porque bastante tienen con albergar los genes que necesitan para su día a día, para vivir día a día sin pensar en causarnos daño. Por la misma razón, son organismos que no van a producir putrefacción. La putrefacción es lo que ocurre cuando los aminoácidos son degradados por vía anaerobia y dan lugar a cosas como la putrescina o la cadaverina, es decir, cosas que son absolutamente malolientes y además que resultan ser tóxicas. Pues por eso precisamente, y porque además llevamos consumiendo lactobacilos durante toda nuestra historia como especie, sin que ello haya supuesto pues, una morbilidad importante, bueno, pues entonces han sido, como decía, clasificados como organismos generalmente reconocidos como seguros por parte de la FDA o con la cualificación de seguridad por parte de la EFSA, ¿de acuerdo? Son prácticamente de los muy pocos organismos que tienen ambas consideraciones de ausencia de patogenicidad. Con esto no estoy diciendo que no sean patógenos nunca. En personas que están inmunodeprimidas, los lactobacilos en general y cuando se aplican como probióticos en particular, pueden actuar precipitando problemas importantes. Bien, a lo que iba. Vamos a hablar un poquito de la ventaja, de las virtudes que tienen los lactobacilos en su relación con nosotros. Aquí lo que voy a hacer es nuevamente poner aquellas que ya puse en la primera charla simplemente por recordatorio. Como os comenté, pues los lactobacilos, se adhieren muy bien al epitelio y evitan que los patógenos se puedan establecer allí. Además de ello, habíamos visto que producen compuestos antimicrobianos, como puede ser el ácido láctico, en este contexto es importante, porque es el único ácido que prácticamente producen las especies que colonizan la vagina. Otros lactobacilos pueden dar lugar a diversos ácidos orgánicos. Pero esto es importante y os contaré después por qué. Producen bacteriocinas, por supuesto, y generan grandes cantidades de agua oxigenada. El hecho de que produzcan ácido láctico, no os lo iba a comentar, pero ya que estamos en confianza, lo voy a hacer. No solamente tiene la ventaja de que inducen acidez, de que el pH vaginal pues está en torno a 4, 4,5 y por lo tanto eso evita la colonización por otros organismos extraños, sino que además es una señal que nuestro organismo, la mucosa, recibe de que aquello está bien. El ácido láctico induce respuestas tolerogénicas en la mucosa. Y esto no es debido a la presencia, a la acidez en sí misma, porque cualquier otro ácido que nosotros utilicemos no induce una respuesta tolerogénica. Es decir, que nuestras células inmunitarias son capaces de reconocer la presencia de ácido láctico como todo está bien, la presencia de cualquier otra cosa, todo está mal, y por lo tanto inducir una respuesta inmunitaria. Por último, habíamos visto también aquella coagregación con los patógenos que os había descrito respecto a Cándida. Vale, bueno, bien, en la producción de antimicrobianos os voy a dar un detallico para que veáis realmente el efecto que tienen. Todo esto me lo voy a saltar, pero sí que os voy a intentar explicar esta tabla que hay aquí. Este es un trabajo muy antiguo, es un trabajo de 1996. Como veis, esto en el tema de la microbiota es la prehistoria, era cuando todavía pensábamos que los lactobacilos eran los agentes dominantes en absolutamente todas las mucosas, incluyendo el intestino, o sea que imaginaos lo que ha evolucionado la cosa desde entonces. Entonces lo que se hizo fue se tomaron 182 mujeres que tenían entre 16 y 45 años. Y entonces se miró la microbiota que albergaban en su vagina. Se observó que el 65% de ellas albergaban lactobacilos que producían agua oxigenada. Se observó también que había un 22% que albergaban lactobacilos, pero no productores de agua oxigenada. Por último, había un pequeño porcentaje, algo inferior al 15%, que no presentaban lactobacilos. Se relacionó ese dato con el dato de la presencia de vaginosis en las mujeres cuando se tomaron las muestras. Y podéis ver cómo únicamente el 3% de las que tenían lactobacilos productores de agua oxigenada presentaban vaginosis en aquel momento,
porcentaje que subía al 25% en las mujeres que tenían lactobacilos pero no productores de agua oxigenada, eso nos está diciendo que el agua oxigenada algo debe de hacer, y luego subía hasta prácticamente la mitad de aquellas que no presentaban lactobacilos. Bien, como os digo, estas mujeres se siguieron durante 2 años con visitas cada 4 meses viendo cómo evolucionaba todo aquello. Lo que se encontró es que, calculando que el factor 1 de riesgo de vaginosis a lo largo de este tiempo era el que daban las mujeres que tenían lactobacilos productores de agua oxigenada, se doblaba la probabilidad de que se desarrollara una vaginosis en las que tenían lactobacilos no productores y se cuadriplicaba en las mujeres que no albergaban lactobacilos. Por lo tanto, vemos que realmente algo sí que deben de estar haciendo. En los últimos años, con el desarrollo de las técnicas genómicas y todas las que las acompañan, las ómicas, en general, esto se ha podido ver con mayor precisión. Entonces, antes de pasar a explicar casos de ese tipo, voy a comentaros un poquito cómo se hace el diagnóstico de la vaginosis bacteriana, que es la situación más común como situación de disbiosis en vagina. El diagnóstico de disbiosis vaginal se hace por 2 mecanismos diferentes. Uno es el criterio de Amsel, los otros son la clasificación de Nugent. Los criterios de Amsel son criterios clínicos. La clasificación de Nugent es un criterio microbiológico. En Amsel, como veis, se va a buscar si hay un exudado homogéneo en la vagina. Acordaos, os dije, los lactobacilos vaginales tienden a agregar entre sí, por lo tanto, forman grumos. Cuando nosotros nos encontramos un exudado que es totalmente sin grumos, pues entonces ahí tenemos una situación que no es la que debe de estar. Nos da una indicación de que los lactobacilos ahí están teniendo problemas. En segundo lugar, habíamos dicho, el pH está entre 4 y 4,5. Cuando encontramos un pH más alto, aquello huele mal. Pero huele mal además porque ciertamente el exudado vaginal va a oler a pescado. Esto se puede aumentar, si uno quiere, poniendo un poquito de potasa. Entonces ya huele de una manera espectacular. Pero incluso el exudado directamente sacado ya huele a pescado porque los organismos productores de vaginosis, fundamentalmente Gardnerella, son capaces de decarboxilar los aminoácidos. De tal manera que al descarboxilar los aminoácidos generan aminas biógenas de aquel tipo que os comenté, putrescina, cadaverina, etcétera, que dan muy mal olor. ¿De acuerdo? Y luego, la presencia de células pista. ¿Qué es una célula pista? Pues una célula como esta. Mirad, aquí tengo algunas células que, bueno, tienen unos pocos lactobacilos, pero no están totalmente, estas células están totalmente recubiertas de microorganismos. Os lo voy a enseñar. Mirad, esto es una célula pista. Una célula pista es una célula vaginal que está totalmente recubierta de microorganismos que no son bacilares realmente, sino cocobacilos, que tienen un gran... que es variable y que nos indican que ahí está habiendo una patología. ¿De acuerdo? Bueno, para que se haga un diagnóstico de vaginosis se tienen que cumplir 3 de estos 4 criterios al menos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con el Nugent? En el Nugent, os dije, es una clasificación microbiológica. Vamos a mirar los microorganismos que hay en el exudado. Si nosotros nos encontramos con que tenemos una situación como esta, en la que lo único que hay son bacilos largos gram positivos, esto es perfecto. Entonces, es un Nugent 0. Este es el extremo opuesto, en el cual no aparecen para nada esas bacterias que os acabo de describir y lo único que encontramos son bacilos cortos, gram variables, representativos de Gardnerella, o bacilos curvados, gram variables, bacilos curvados también pequeñitos, que representarían a Mobiluncus. Este es el máximo, y luego tenemos que entre el Nugent 0 y el Nugent 4 se considera una vagina normal, entre 4 y 6 se considera pues, una situación intermedia, y a partir de 6 ya se considera situación patológica. Bien, pues tomando en cuenta estos 2 criterios, en un trabajo que os voy a describir se tomaron 220 mujeres y en ellas se determinaron 3 cosas. Una, el estado de salud vaginal según los criterios de Amsel. Si la mujer estaba sana, se le ponía una coloración verde, y si estaba afectada, se le ponía una coloración roja. En el caso del Nugent, que también se determinó, entonces, claro, teníamos
las sanas, las intermedias y las enfermas. Pues como un semáforo, las sanas en verde, las intermedias en amarillo, digamos, y las afectadas en rojo. Esta que tenemos aquí era sana según Amsel y estaba intermedia según Nugent. Al mismo tiempo, se observó qué microorganismos había en la vagina de aquella mujer. Y se veía que tenía un poquito de Gardnerella, tenía mucho Crispatus, tenía un poquito de Lactobacillus inners, un poquito de Prevotella y bastante Leptotrichia. Y esto se hizo para cada una de las 220 mujeres. A continuación, cuando se obtuvieron los resultados, se pusieron todas estas barras que se obtenían de cada una de ellas, una encima de otra. Y entonces dio lugar a esta figura que tenemos aquí. Y entonces, fijaos, resulta que cuando los criterios de Amsel dan verde y los criterios de Nugent dan verde también, bueno, lo primero, hay una coincidencia prácticamente total entre la vagina sana por cualquiera de los dos criterios. Pero además, lo que es importante subrayar es que esta situación se compadece con una colonización no muy escasa, muy poco variada en la vagina. De tal manera que, fijaos, aquí todas estas mujeres que están en este grupo prácticamente solo tienen Lactobacillus crispatus, que está marcado en rojo. Todas las mujeres que están en este grupo, que tienen muchísimo naranja, pues resulta que prácticamente solo tienen Lactobacillus inners. Hay muchas que tienen a lo mejor Crispatus hasta aquí, de aquí para arriba inners, y a lo mejor un poquito de Lactobacillus jenseni, que es el que está en amarillo. Y ahora fijaos en que a partir de aquí la cosa cambia terriblemente. Tenemos una enorme variación en cuanto a los colores que observamos, lo cual nos indica que hay una variabilidad microbiana en aquella vagina. Y eso, prácticamente de manera biunívoca, se corresponde con afectación vaginal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto nos está diciendo que ciertamente los lactobacilos algo están protegiendo. Más os voy a presentar, ya no en este caso con infección bacteriana, sino ahora lo voy a hacer con virus. Mirad, en este trabajo lo que se hizo fue, se tomaron 65 mujeres. Y a 65 mujeres se les determinó la microbiota vaginal que tenían. Y entre ellas se miró si tenían virus de papiloma humano. Y entonces lo que se encontró es que aquellas mujeres que tenían solamente lactobacilos, son estas que tienen la barra azul, corresponde a lactobacillus, cualquier otro tipo de color corresponde a otro microorganismo diferente, bueno, según una tabla que hay ahí que no nos interesa. Lo que sí nos interesa es ver que a las mujeres que tenían colonización por el virus del papiloma se les ponía un redondel marrón, como veis aquí, y aquellas que no estaban colonizadas por el virus, pues se les ponía un redondel blanco. Fijaos, hay una asociación muy clara entre la presencia de microbiotas que no son lactobacilos y la abundancia de colonización por el virus del papiloma. Igualmente, en otro trabajo, lo que se hizo fue en una clínica de reproducción asistida, pues se tomó una muestra de 25 mujeres a las cuales se sometió al tratamiento para ver si eran capaces, o si se podían quedar embarazadas. Bueno, lo que se encontró es que estas de aquí se corresponden con las que tuvieron niños que nacieron vivos. Fueron 12 de ellas. Bueno, pues esas mujeres se caracterizaban porque tenían una gran concentración de lactobacilos que representan esta barra azul y poco de otros microorganismos que no eran lactobacilos. Las mujeres que abortaron tenían bastantes lactobacilos también, pero tenían muchísima Gardnerella al mismo tiempo. Y aquellas en las que no llegó a haber implantación de los óvulos fecundados, resulta que también tenían lactobacilos, pero también tenían concentraciones apreciables de otras bacterias distintas. Por lo tanto, nuevamente aquí vemos que los lactobacilos pueden actuar como inductores de salud. Muy bien. Y entonces, ¿qué ocurre cuando los lactobacilos desaparecen de la vagina? Pues ocurren varias cosas. Lo que va a ocurrir es que la mucosa queda desprotegida y por lo tanto queda a merced de contaminarse por otros microorganismos, que pueden ser indígenas de la vagina o que pueden venir desde el exterior. Entonces, aquí os presento varios casos. La vaginosis ya os la describí, fundamentalmente Gardnerella, Mobiluncus, bichos así.
La candidiasis es esto que veis aquí, veis esta foto, son células vaginales y podéis ver entre ellas los pseudomicelios que genera Candida albicans cuando está produciendo infección. La tricomoniasis es otra consecuencia, son estos bichos que veis aquí en falso color verde entre las células vaginales, y también hay un aumento importante de las infecciones del tracto urinario inferior cuando resulta que los lactobacilos han desaparecido de la vagina. Esto, si queréis, luego hablamos el porqué. ¿Y cuáles son las condiciones por las cuales los lactobacilos pueden verse comprometidos y pueden llegar a desaparecer? Bueno, alguna de ellas ya os la comenté por la mañana. Resulta que hay condiciones fisiológicas que son peligrosas para los lactobacilos. Por ejemplo, la descarga menstrual. Si recordáis, en la última diapositiva de la segunda charla de esta mañana, os comenté cómo en primer lugar, casi antes, los cambios en la secreción de hormonas habíamos visto que tenían efecto sobre la concentración relativa de lactobacilos y cualquier otro microorganismo en la vagina. La descarga menstrual habíamos visto que también tenía efecto porque durante la descarga menstrual lo que ocurría era que el pH neutro de la descarga menstrual resultaba tóxica para esos lactobacilos. Igualmente ocurre con el semen. El semen también tiene un pH neutro, por lo tanto también es problemático para los lactobacilos. Esto nos explica, por ejemplo, el por qué cuando se empieza una relación nueva, normalmente eso va asociado a un incremento de la infección vaginal. Como hay entusiasmo, estamos al principio, pues lógicamente se hace más uso de la cavidad y por lo tanto se ponen allí más sustancias, vamos a decir, neutras. Aunque verdaderamente neutras en cuanto al pH, no en cuanto a ninguna otra cosa. Aparte de esto, tenemos las condiciones patológicas que os acabo de describir. Gardnerella, pero no solo Gardnerella, es capaz de producir aminas biógenas a partir de los aminoácidos con generación de CO2. Las aminas biógenas, claro, las aminas biógenas son cosas que tienen grupos amonio y por lo tanto van a producir una elevación del pH. Cuando están en el aminoácido no lo hacen porque el COOH del aminoácido neutraliza la carga positiva del amonio. Pero si tú quitas el grupo carboxilo, quitas la carga negativa y por lo tanto lo único que queda es la positiva. Por lo tanto, hay elevación del pH, eliminación de los lactobacilos y potenciación de la infección por otros organismos. Y luego tenemos lo que podríamos llamar causas sobrevenidas. Por ejemplo, el uso de dispositivos intrauterinos es causa de problemas frecuentes, por una razón sencilla. Un dispositivo intrauterino, un DIU, es simplemente, en principio, hay que entenderlo que es como un sistema de barrera. Simplemente tapona las trompas de falopio y los espermatozoides no pueden pasar. Pero los DIUs también generan iones cobre. Los iones cobre son tóxicos para los espermatozoides, lo cual es bueno, porque tú tienes puesto el DIU para lo que lo tienes puesto. Pero también son tóxicos para los lactobacilos. Y por lo tanto, esos DIUs pueden provocar una disminución de la población lactobacilar a nivel vaginal. Lo mismo ocurre con las cremas espermicidas. Las cremas espermicidas lo que tienen son detergentes que van a alterar la membrana del espermatozoide, por lo tanto el espermatozoide deja de moverse y no puede subir. Bueno, pero también resulta que los lactobacilos tienen membrana y por lo tanto entonces las cremas espermicidas pueden tener un efecto semejante. Las duchas vaginales es evidente. Si nosotros introducimos a presión agua en vagina, lo que estamos haciendo es soltar aquellos lactobacilos que estaban pegados a la mucosa queda desprotegida y por lo tanto facilitamos la colonización posterior por otros microorganismos. ¿Qué más cosas tenemos aquí? La utilización de antibióticos y antineoplásicos y la radioterapia abdominal tienen un efecto semejante. Los antibióticos y los antineoplásicos permean al exudado vaginal. Los lactobacilos son bacterias gram positivas y como bacterias gram positivas que son muy susceptibles a la acción de los antibióticos. En general, son totalmente susceptibles a la acción de los betalactámicos. Por lo tanto, si nosotros damos un antibiótico betalactámico, pues corremos el riesgo de que aquello pueda derivar en una despoblación de la superficie vaginal y, en último término, en la aparición de una colonización aberrante.
Bueno, la radioterapia, pues es evidente. Si nosotros estamos utilizando una radiación ionizante que es esterilizante, pues lógicamente va a afectar a los lactobacilos si es que, vamos, estamos hablando de radioterapia abdominal, ¿de acuerdo? Y luego también el tabaco es peligroso. Lo que pasa es que del tabaco ya no voy a hablar, porque como ya no se fuma, pues entonces entiendo que ya no hay ninguna razón para hacerlo. Muy bien, tenemos problemas. ¿Cómo solucionamos esos problemas? Pues lo solucionamos de diversas maneras. Una manera muy sencilla es la utilización de ácidos orgánicos. Vamos a ver, si decimos que la vagina tiene pH 4,5 o 4 y que eso es esencial para su salud, y resulta que en un Amsel nos salió que tenía pH 6, pues nada, añadimos ácido láctico allí y ese ácido láctico bajará el pH y en consecuencia creará condiciones malas para el agente invasor y condiciones mejores para los lactobacilos, que al ser acidófilos tendrán más probabilidades de poder recolonizar la mucosa. El ácido láctico tiene una ventaja fundamental, aparte de lo que os estoy diciendo, y es que elimina el olor prácticamente de inmediato. Porque claro, es un ácido, interacciona con las aminas biógenas que tienen carga positiva, las neutraliza y el olor desaparece. ¿De acuerdo? También se utiliza ácido bórico. Bueno, el ácido bórico se utiliza únicamente para el tratamiento de las vaginitis por cándida, por una razón, y es porque cándida también es un organismo acidófilo. Entonces, no sirve de nada echarle ácido láctico, está feliz allí en el ácido láctico. Sin embargo, el ácido bórico sí que tiene la capacidad de eliminarla. Y luego, el tratamiento de toda la vida que siempre se utilizó, de utilizar acético en forma de vinagre para proteger la vagina. Vamos, hombre, veo mucha gente joven, por tanto, no verán de estas cosas, pero antiguamente quiero decir, en mi antigüedad, a las mujeres cuando sufrían una episiotomía para mejorar la posibilidad de que, bueno, para facilitar el nacimiento del niño, se les decía, lávese usted con agua tibia y 2 cucharadas de vinagre 2 veces al día. Era la misma historia. Lo que intentábamos era acidificar aquello, acidificar además la herida, de tal manera que posibles patógenos no se pudieran establecer. Seguramente todos habéis oído hablar de un tratamiento alternativo, que es la utilización de yogures para mejorar la salud vaginal. Funciona, es cierto. O sea, no es nada aberrante, porque si os dais cuenta, el yogur tiene un pH de aproximadamente 4,5 precisamente porque en él se ha acumulado el ácido láctico que han producido las bacterias que fermentaron la lactosa. Por lo tanto, a estos efectos, el yogur sería como una solución de ácido láctico, hombre, un poco sucia, pero una solución de ácido láctico, a fin de cuentas. Y luego, evidentemente, tenemos la posibilidad de utilizar antibióticos y antisépticos. Por ejemplo, en el caso de la vaginosis bacteriana, podemos utilizar metronidazol, que es este mozo que está aquí, que inhibe la síntesis de DNA, o bien clindamicina, que inhibe la síntesis de proteínas. En la tricomoniasis, el metronidazol igualmente, o tinidazol. Y en la candidiasis, pues diversos antifúngicos, como puede ser el fluconazol o la caspofungina. Bueno, la clorhexidina está indicada, pero bueno, yo tengo mis reservas respecto a la clorhexidina, la tengo puesta porque está ahí y ya está. ¿Qué más cosas? Tenemos una posibilidad adicional y es la utilización de microorganismos probióticos. ¿Por qué microorganismos probióticos? Bueno, en realidad es la mejor indicación de probiosis que podemos pensar. ¿Quiénes son los probióticos que estamos utilizando de manera habitual? Lactobacilos. ¿Quiénes son los microorganismos que se encuentran en la vagina sana? Lactobacilos. ¿Qué efecto producen los lactobacilos vaginales? Aumentan la acidez. ¿Y los otros? Exactamente igual, porque son tan anaerobios unos como otros y por lo tanto en la fermentación todos ellos generan acidez. Por lo tanto, los microorganismos probióticos tienen ventajas claras en el tratamiento de la infección vaginal. Por un lado, regeneran las condiciones fisiológicas de la cavidad, porque cuando tú los instilas, entonces resulta que aquel probiótico llega allí y como la mucosa no está recubierta de otros lactobacilos, asienta
y tiene metabolismo. Como consecuencia de ese metabolismo produce ácido láctico. Ese ácido láctico elimina por un lado el patógeno, pero sobre todo genera las condiciones necesarias para que los lactobacilos indígenas que en tu vagina estaban y que alguno siempre queda, pues recuperen la fuerza y recuperen otra vez el mando en la mucosa. Además, daos cuenta de que, según lo que os estoy diciendo, se multiplican esos probióticos en la vagina. Por lo tanto, potencian su actuación por sí mismos en vagina. Quede claro que no estoy diciendo que los lactobacilos que se utilizan como probióticos en vagina asientan. Lo único que hacen es una eliminación de ambiente alcalino y dos, generan las condiciones para que los verdaderos microorganismos indígenas que habitan en la vagina y que en cada uno de vosotras son los que sean, pues recuperen el mando y recuperen la salud vaginal. Muy bien, pues con todo esto... ¿Tengo tiempo o ya no? ¿Sí? Vale. Bueno, os voy a enseñar dos trabajos, dos ensayos clínicos en los cuales se ve el efecto que tienen los probióticos en vaginosis y en vaginitis. Vamos a ver. Este es un caso de vaginosis. Esto se hizo en África Ecuatorial porque allí la vaginosis es extraordinariamente abundante y por lo tanto es muy fácil encontrar mujeres que se presten a entrar en el tratamiento. Entonces lo que se hizo fue, se tomaron 106 mujeres, todas premenopáusicas, todas las cuales tenían vaginosis bacteriana, tanto por signos clínicos medidos por Amsel y Nugent, y también presentaban una enzima que es la sialidasa, que es un mecanismo adicional que tenemos de diagnosticar la presencia de vaginosis. La sialidasa antiguamente se denominaba neuraminidasa, digo por si, en vuestra cerebro bioquímico os suena ese término más que el otro. Bueno, a todas ellas se las trató con el procedimiento habitual, que es metronidazol por vía oral durante 7 días, a todas ellas. Y luego, a la mitad se les dio además un lactobacilo y a la otra mitad se les dio un placebo. Y entonces, al cabo del mes, lo que se encontró fue que aquellas que habían recibido el lactobacilo, además del tratamiento antibiótico, prácticamente el 90% había regularizado su situación, mientras que esto había ocurrido únicamente en el 40% que únicamente habían recibido el tratamiento antibiótico. Además, veis cómo la vaginosis intermedia, medida en este caso por Nugent, abarcaba a todas las mujeres restantes que habían recibido el lactobacilo, y la vaginosis franja únicamente permanecía en las mujeres que habían recibido placebo. ¿De acuerdo? Y ahora un caso de vaginitis por cándida. Es la misma historia. Tenemos 55 mujeres que todas ellas presentaban vaginitis candidiásica, pues diagnosticada por picor, ardor, dispaurenia, disuria, la presencia de cándida cuando la cultivaban en el laboratorio, por lo tanto estaba claramente diagnosticada, y entonces lo que se hacía nuevamente era el tratamiento antibiótico habitual, que es fluconazol dosis única en todas ellas. Además de eso, a la mitad, unas pocas más de la mitad, se les daba un lactobacilo, mientras que las otras pues recibían algo que parecía el mismo vehículo que el lactobacilo, pero que no lo contenía. Bueno, al cabo del tiempo se midió a ver cómo había evolucionado la vaginitis. Entonces lo que se observó era que en el grupo de intervención el 10% de ellas todavía presentaban vaginitis, tanto si se miraba por la presencia de síntomas como por el aislamiento del microorganismo en el cultivo. Sin embargo, en las que habían recibido placebo, además del antibiótico, no lo olvidéis, no sería ético no haberles dado el tratamiento antibiótico, pues un 35% de ellas seguían conservando la vaginosis por cualquiera de los dos mecanismos de diagnóstico. Y luego además pasó otra cosa importante. Como vosotras seguro que lo sabéis todas, los varones igual no tanto, el problema de la candidiasis vaginal es que tiende a recidivar. Y en muchas mujeres produce, la definición de candidiasis recidivante es al menos 4 episodios en un año.
con lo que eso significa. Y hay pues un porcentaje de aproximadamente el 30% de mujeres en las cuales recidía el bicho. Entonces, eso no se había tenido en cuenta cuando se reclutaron a las mujeres. Pero una vez que vieron el resultado, se preguntaron, caray, ¿cuántas de ellas tendrían vaginitis recurrente? Y entonces se encontraron con que en el grupo de intervención había 11 que tenían vaginitis recurrente al inicio del ensayo, mientras que en el grupo de placebo, bueno, había 5, pues quedó así la cosa. Y entonces lo que se encontró es que dentro de las que tenían candidiasis recurrente, pues casi el 20% de ellas seguían teniendo candidiasis recurrente, pero ese valor se duplicaba, o en el caso de que miremos por cultivo, se cuadriplicaba en aquellas que habían recibido únicamente el placebo. Por lo tanto, la bondad terapéutica del tratamiento estaba clara. Este es el resumen. Ya para terminar, lo voy a leer, porque bueno, ya vi lo que ocurrió en la segunda charla. Vamos a ver, Lactobacillus crispatus, Iners, Jenseni, Ganseri y algunos otros lactobacilos constituyen la microbiota vaginal predominante en las mujeres fértiles. Gardnerella, Mobiluncus, Atopobium, Streptococcus agalacti y Cándida también colonizan la vagina, que puede contaminarse además por microorganismos entéricos y de la región perineal. Los lactobacilos protegen la vagina de las infecciones mediante el bloqueo de los receptores para los patógenos y la producción de ácido láctico, agua oxigenada y bacteriocinas. La disminución de la concentración de lactobacilos en la vagina puede ser debida a causas fisiológicas, patológicas y relacionadas con terapias sistémicas y prácticas de prevención del embarazo, entre otras. La consiguiente elevación del pH y la disminución de la concentración de agua oxigenada facilita la infección vaginal durante el periodo fértil, con producción de vaginosis, vaginitis, papilomas y enfermedades de transmisión, infecciones de transmisión sexual y la urinaria, especialmente tras la menopausia. Por último, el tratamiento de la infección vaginal puede llevarse a cabo con ácidos orgánicos, antibióticos o probióticos. La ventaja de estos últimos estriba en que regeneran la fisiología vaginal y en que al multiplicarse en ella provocan persistencia del efecto terapéutico. Y ahora ya, pues simplemente espero haberos convencido para sobreentender que tendría mucha razón si esta charla, en vez de haberla titulado como la titulé, la hubiera titulado con este otro título. Y nada más, muchísimas gracias.